Bueno, continuando con nuestro curso básico de investigación en salud, daremos pie al tema de diseño estadístico. Soy la doctora Angélica Pon Méndez y continuaremos con este tema. Vamos a empezar con lo básico. Estadística. ¿Qué es? La estadística se ha definido como una serie de métodos y técnicas para la recolección, organización, resumen, análisis y presentación de datos numéricos para hacer inferencias. O sea, realmente saber qué está sucediendo con los datos. Los datos son información sobre hechos o características recolectada a través de mediciones u observaciones efectuadas en las personas u objetos que se pretende estudiar. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero ¿por qué utilizar estadística? Porque la estadística permite analizar situaciones en salud pública y a su administración en los componentes aleatorios que contribuyen a la variabilidad de los datos obtenidos. ¿De qué me está hablando? Se preguntarán. La estadística lo que hace es poner orden. Todos tus datos son un sinfín de números que debemos agrupar para obtener una respuesta. Esta respuesta serán las conclusiones de nuestros resultados que nos llevarán a tomar decisiones. Todo ello obtenido de una muestra. Los problemas sanitarios, para que sean eficientes y sean aplicables los recursos disponibles, requieren de un sustento. La estadística nos lo da. Permiten, entonces, la objetividad en el razonamiento de los datos. Para poder entender los números y los datos en el diseño estadístico, debemos de tener todos los conceptos que se relacionan bien claros. Por ejemplo, variable, que ya lo vimos en temas anteriores, es una característica común no constante que toma diferentes valores. Para bien de este tema, yo les sugiero volver a retomarlo en las sesiones anteriores. El dato es cualquier observación y de preferencia debe de ser numérico, su agrupación, por ejemplo, o su definición. Mujer 1, le puedes dar el valor del 1 y al hombre del valor de 2. O sea, tienes que darle un valor a tu variable. La población es el conjunto de los valores donde obtendrás esos datos. La muestra es una parte representativa de tu población. La validez es la carencia de error sistemático. Para hacerlo un poquito más claro, la validez es realmente cuando uno desea medir lo que pretende medir. Esto es, que no tenga sesgos o errores sistemáticos. Y hay dos tipos de validez. La validez interna, que es la capacidad que tiene un estudio para generalizar los resultados obtenidos en una muestra a la población experimental. Y la validez externa, que es la capacidad que tiene un estudio para generalizar los resultados que obtuviste. En la medida que utilicemos unos criterios de selección más restrictivos, menor será tu validez externa. La precisión es la carencia de error aleatorio. Ambos términos, precisión y exactitud, a veces son muy relacionados o tiende uno a confundir o pensar que son sinónimos. Básicamente ambos pretenden obtener y referir la capacidad de los instrumentos al momento de la medición de las variables. Ahí les va. Precisión es la ausencia de un error aleatorio y está enfocado al tamaño de la muestra. Se produce como una consecuencia de realizar un estudio con una muestra en lugar de estudiar a toda la población y los resultados los puedes generalizar de esa muestra. Si con tu instrumento se obtienen resultados con poca variabilidad, se puede asumir que son precisos, o sea, que casi no tienes errores. Pero la exactitud de un instrumento se establece por su capacidad de dar resultados verdaderos. Recuerden entonces, precisión es el actuar de la obtención de los datos que sean reales y la exactitud es la validez, básicamente, de tu instrumento. Vamos a retomar ahora en la operatividad los conceptos, validez y precisión. Hay otros como los errores sistemáticos o los sesgos que básicamente son los errores. La validez, si ustedes se fijan, traté de poner un poco aquí, voy a darle aquí el proceso de la metodología. Ustedes pueden ver en su pantalla de frente cómo separamos validez y precisión.
Nosotros iniciamos, como bien lo referimos en anteriores pláticas, todo empieza por tu problema, la situación actual del conocimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tu problema requiere desmembrar la justificación del mismo, cuáles serán tus objetivos y cuál es el marco conceptual de lo que estamos refiriéndonos. Todo eso en conjunto nos va a dar un conocimiento sobre el tema que queremos desarrollar. Ese tema debe de ser desmembrado en variables que a su vez nos generarán un planteamiento de hipótesis. Todo lo que son los temas en conjunto, justificación, objetivos, marco conceptual, variables e hipótesis son lo que es la validez. Vamos a separar la hipótesis. La hipótesis entrará un contraste que se llama prueba de hipótesis. Vas a aplicar entonces un método estadístico para decir si tu hipótesis es real o si tu hipótesis es mentira, por así decir, lo que viene siendo la hipótesis nula. La hipótesis nula será aquella hipótesis que tú deseas enfrentar, porque la hipótesis nula siempre es la que te va a decir, no, no tienes razón. Al momento de rechazar esa hipótesis nula, entonces tú obtendrás un nuevo conocimiento. Pero, ¿qué debes de hacer para nosotros decir si tu hipótesis alterna o tu hipótesis nula, cuál de las dos es la asertiva en este caso, al momento de analizar tu estudio? Requerimos de un método estadístico. Y el método estadístico tiene la siguiente secuencia que tú puedes ver enfrente de tu computadora. Requieres planear, recopilar las variables, organizar los datos, qué prueba estadística requieres, cómo graficar los datos, cómo analizarlos e interpretarlos, cómo llegar a una conclusión y qué decisión tomarás. Porque el propósito de hacer una investigación es tratar de cambiar, por así decir, lo que está sucediendo para la mejora continua. Todo este método estadístico, que yo sé que puede ser confuso y complicado, nos valida la precisión de los datos. Entre mejor hagas todo como esta receta de método estadístico, tu precisión será más real. En conjunto, todo esto se le llama método científico. Mi único propósito es comentarles de manera visual cuándo es validez y cuándo es precisión. Entonces, tenemos los objetivos, que es del estudio que definieron ustedes de manera correcta, ya están sus objetivos, ya está su hipótesis. Hay que ver entonces cuál será el tamaño de la muestra. Aquí, si me permiten un consejo, de preferencia su muestra nunca debe de ser cerrada a 100, porque entonces los valores numéricos se pueden validar de igual manera entre porcentajes y eso pues no es muy adecuado al momento de tratar de nosotros comparar las variables o aplicar una prueba estadística. Entonces siempre traten de que la muestra en base a la prevalencia pues sea superior al número 100, no lo redondeen en ese número. Y pues qué diseño de estudio, que es muy importante, va a ser aquel que ustedes aplicarán para responder sus preguntas. Ok, entonces vamos a proseguir con el análisis estadístico. Estadística inferencial. El propósito de la estadística inferencial es estimar los atributos de una población a partir de una muestra de casos. Se pueden probar relaciones de otras variables, comparar grupos respecto a ciertas características y hacer inferencias. Mi pregunta aquí sería, ¿cuál es el significado de sus resultados? De tal manera que si la magnitud de las diferencias o la fuerza de asociación, qué variable jala más a qué variable, serán significativas. ¿Cómo saber si son útiles o trascendentes? ¿Cómo saber si el autor pudo entonces confirmar o cumplir su meta de contraste? Vuelvo a retomar las variables importantes a conocer y los conceptos. Tú tienes a tu población, vamos a imaginar que quieres hablar de cáncer de mama, es un ejemplo. Toda esta es tu población de mujeres, pero de estas mujeres, ¿qué características estás buscando? No, pues mujeres mayores de 40 años. Aquí están todas tus mujeres de 40 años. Vamos a imaginar que son 200,000 en todo el país, por un decir.
Oye, pues no puedo estudiar 200,000. Entonces, a través de un tipo de muestreo, seleccionarás una pequeña proporción. Es un pedacito de tu gran pastel. A este pedacito de tu pastel le vas a aplicar algún método estadístico, que debe ser el que le toque, para poder nosotros entonces contrastar nuestras hipótesis y tomar resultados. ¿Cómo seleccionar una prueba estadística? Las pruebas estadísticas, como toda la matemática, tiene su ciencia. Ustedes pueden ver o han leído diversa literatura médica donde hay muchas pruebas, por ejemplo, la TED Students. Y las TED Students para todo quieres aplicarla. Y no, la TED Student es una prueba paramétrica que tiene sus propias condiciones para ser aplicada y que el resultado sea válido. No podemos, y no se vale, nosotros tratar de moldear una prueba estadística para que me dé los resultados que yo quiero obtener. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi estudio? Los verbos son importantes. ¿Quieres describir? ¿Quieres ver si hay diferencia? ¿Quieres ver si hay una relación? O sea, uno sube y el otro baja. ¿Quieres ver si hay una asociación real estadística que puede ser causa? ¿O quieres ver predicciones? ¿Cuántos casos habrá en tal momento? ¿Qué tipo de variables tienes? ¿Cualitativas o categóricas o numéricas o cuantitativas? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres comparar? O sea, un mismo grupo lo quieres comparar, un antes y un después. ¿O quieres hacer grupos diferentes y compararlos entre hombres y mujeres, entre adolescentes y niños? ¿O quieres comparar más de dos grupos? El municipio de Mexicali y la población contra la de Nayarit, contra la de Monterrey, no sé, ustedes deciden. Depende qué es lo que ustedes están buscando, ¿no? Pueden ser, no sé, vuelvo a repetir, son ejemplos, municipios, estados, grupos de edad, escuelas, residencias, colonia, etc. Entonces, las pruebas estadísticas básicamente y de manera muy sencilla se dividen en dos grupos, pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas analizan datos cuantitativos. Fíjense bien, las pruebas paramétricas, su esencia son variables numéricas. El hecho de que tú a una variable, vuelvo a repetir, le das un dato, le pones un número, por ejemplo, hombre 1, mujer 2, no significa que esa variable es numérica. Su esencia sigue siendo una nominal. Pero en este caso, para pruebas paramétricas, los datos deben de ser cuantitativos o numéricos. Estas pruebas tienen un gran poder de eficiencia. Son muy sensibles a los rasgos de los datos recolectados. O sea, te tratan de ser muy bien lo que ustedes están buscando. Menos posibilidad de errores. Son robustas, o sea, dan estimaciones probabilísticas bastante exactas. Y suponen, esto es importante, una de sus características es que deben de tener una distribución normal. Las desventajas de las pruebas paramétricas es que antes de aplicar una prueba paramétrica, tú debes de tener tus datos y comprobar que tengan distribución normal, que tengan homoscedasticidad de variancia, que tengan sesgo cero y kurtosis cero. Estas se deben hacer a través de otras pruebas. Si todo te sale y cumple los estatutos, puedes aplicar una prueba paramétrica. Entonces son complicadas de calcular. Tienen las limitaciones de datos para evaluar y entre más grande sea la muestra, obviamente más exacta es la estimación, porque puede ver todo lo que no se alcanza a ver con una pequeña muestra. Y voy a poner unos ejemplos. Yo creo que la gran mayoría de ustedes, la más conocida es la prueba TED Students. Pero voy a empezar con la prueba Z, distribución normal. No es necesario que la apliquen, es nada más para que la conozcan, ¿no? Es un promedio de una media representativa de un universo muestral. Es para variables cuantitativas continuas. Aquí no requiere tener una desviación estándar poblacional, no la puedes conocer, no es necesario. Y es ideal que sean muestras mayores de 30. Una prueba TED Student es una prueba que siempre trata de comparar grupos, por ejemplo, un antes y un después, es decir, en un mismo periodo. Aquí también se desconoce la desviación estándar, pero son idealmente para muestras menores de 30. Pero aquí lo que hace más se enfoca a comparar las medias.
Otro es la prueba Fede-Fisher o análisis de varianza de ANOVA. Es uno de los métodos estadísticos más utilizados y más elaborados en investigación moderna, sobre todo cuando tenemos muchos datos, ¿sí? Eso es muy importante. Y el más utilizado y que yo creo que son los más nobles que usamos sobre todo en el área de la medicina y enfocados a la salud pública, porque son muy rápidos de obtener, es las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas hay más de 5 docenas de tipo de pruebas. O sea, tú tienes una gran variedad para poder elegir cuál es aquella que te conviene en base a tu tipo de estudio. Aquí no precisamos plantear inferencias de parámetros. No requieres aplicar otras pruebas para saber si vas a aplicar esta prueba, en comparación con, por ejemplo, como las paramétricas. Y se le conoce como no paramétrica porque significa que es una distribución libre, o sea, no tiene que apegarse a una normalidad. Aquí es muy importante que ustedes sepan que un buen uso de una prueba no paramétrica me va a dar unos resultados confiables. ¿Cuáles son las ventajas? Analizan datos cualitativos y cuantitativos. Son muy sencillas, son muy fáciles de combinar. Aquí una cosa que sí te pide es que la variable dependiente debe de ser nominal, cualitativa o categórica. Puede tener hipótesis basadas en frecuencias y cuando se cumplen todos los supuestos son muy efectivas. Puedes aplicarlas en muestras pequeñas o muestras grandes. Y vuelvo a repetir, no requiere una distribución normal. Los niveles de una variable categórica o nominal influyen sobre la prueba estadística que debes de usar. Van ejemplos de pruebas no paramétricas. La más utilizada y la más noble es la prueba de chi cuadrada. La prueba de chi cuadrada tiene a su vez varias versiones, pero vamos a utilizar la más común, la prueba de chi cuadrada sencilla. Ella le gusta mucho contrastar las frecuencias. Es una de sus variables deben de ser ambas nominales y se utilizan mucho en estudios transversales. Y las muestras pueden ser grandes o pequeñas. La prueba Udemann-Whitney es para contrastar dos muestras independientes. Aquí compara dos medias y la muestra debe de ser menor de 30 y debe tener sus variables independientes pueden ser discretas y aleatorias. La prueba de Wilcoxon, aquí son dos muestras relacionadas, por ejemplo, dos grupos de maestras en la misma escuela, donde vas a aplicar un examen, no sé, por ejemplo, de destrezas. Se usa cuando hay muestras pareadas, son variables no continuas, tienen que ser discretas, obviamente no tienen normalidad, y debe de ser ordinar su variable dependiente. La prueba de Kruskal-Wallis es cuando no se cumplen los requisitos para una ANOVA, cuando hay muchos datos que queremos nosotros contrastar. Son muestras independientes, se usan para datos cuantitativos continuos o discretos y los grupos pueden ser no independientes. Yo sé que en estos momentos ustedes están pensando, el diseño estadístico es muy confuso. No es muy confuso porque yo quiero hablar de una situación importante. El propósito de este curso básico de investigación es para ustedes, el personal de salud en formación. Yo sé que es difícil la estadística porque ahorita los tiempos obviamente nos está llevando a darles unas pinceladas muy grandes, pero una vez que ustedes seleccionan bien su tema de investigación y ya saben definir qué tipo de variables, la prueba se puede correr muy sencillamente en los diversos paquetes estadísticos que existen. Un Stata, un SPS, hasta el propio Excel, si lo saben utilizar de manera adecuada. Por ejemplo, aquí les puedo poner el tipo de variable y qué muestra tiene y cuál sería la prueba de elección. Por ejemplo, vamos a imaginar que tengo una variable cuantitativa. Cuantitativa es numérica, con distribución normal. Pues tengo que usar, si tiene una distribución normal, pues tengo que utilizar una prueba que sea paramétrica. Puede ser la t-de-Student o puede ser, si son muchos grupos, una ANOVA. Oye, no, es nominal, es ordinal, entonces puede ser no paramétricas y utilizamos las que tienen ustedes enfrente. Oye, es dicotómica, entonces usamos chi cuadradas, por ejemplo. Que vuelvo a insistir, recuerden, ¿de qué va a depender su prueba estadística? Pues qué variable vamos a analizar, qué grupos vamos a ver. Voy a dar ejemplos de uso.
¿Cuál es en base a los niveles de investigación? Empezamos con el exploratorio. El exploratorio, o por ejemplo un ecológico, se plantean cuando no existe un cuerpo teórico abundante que ilumine el estudio de un fenómeno observado y los resultados que se obtengan sean un aporte al reconocimiento o identificación de los problemas. Es puro conocimiento general. Puedes o no tener una hipótesis. Aquí no hay preguntas que conduzcan a problemas, simplemente es lo que hay. Se trata de una investigación cualitativa, por lo que no se requiere manejo estadístico. Entonces aquí es lo que yo te presento. Oye, quiero saber, no sé, por ejemplo, las bases de mortalidad. Aquí está eso. La gente se está muriendo de esto, punto. No vamos a ahondar más. Ok, y ahí se acabó. El descriptivo. Aquí, pues sí, describimos fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia de un tiempo determinado y lugar determinado. Por ejemplo, infecciones nosocomiales. Desde el punto de vista cognoscitivo, su finalidad es describir, desde el punto de vista estadístico, su propósito es ver parámetros. Y aquí, por ejemplo, consiste en estimar frecuencias o promedios u otras medidas univariadas. Vamos a imaginar qué porcentaje de infecciones nosocomiales por neumonía, por el uso de ventilador hay. No, pues 15% del total de infecciones. Ok, eso sí, sencillo. Entonces, aquí lo que se puede hacer en los estudios, pues es un estudio observacional generalmente de tipo analítico, pueden obtener incidencias como un casos y controles o prevalencia como un estudio transversal. Por las medidas de asociación, fíjense bien, la asociación es algo muy interesante porque aquí ustedes están buscando algo que en medicina siempre buscamos, la causa. Ustedes quieren saber por qué le pasa esto a esto. O sea, ¿qué lo originó? Ahorita para todos es muy sencillo pensar que es un ejemplo que las manos sucias, mientras te alimentas, te puede producir diarrea. Pero hace muchos, muchos años, pues la gente no sabía que las manos sucias tenían bacterias, virus o cualquier germen que te podía producir diarrea y que eso se metían por la boca. La gente no lo sabía. Todo eso sale a través de investigaciones. Y a lo mejor no sé, en unos 30 años nos daremos cuenta, por poner un ejemplo, que el coronavirus simplemente no se transmite por vía aérea, ocurre que se transmite por, no sé, alguna característica común en los sedentarios. O sea, ser sedentario puede ser que sea la causa de tener coronavirus. Pues no sé. O sea, ahorita a lo que yo voy, no es que eso sea una afirmación, es un ejemplo de que conforme pasan los tiempos, las investigaciones que para ahorita ustedes, las causas son lógicas y son normales, en unos años podemos descubrir otras nuevas. La ciencia avanza cada día y cada día tenemos sorpresas. No podemos dar todo de destajo pensando que esto va a ser negro y esto va a ser blanco. Siempre hay nuevos resultados. Por eso es importante en el área de la salud la investigación, actualización y capacitación continua. Retomando la asociación de la causa y efecto, aquí debemos demostrar la dependencia entre la causa y el efecto. O sea, esto me lo originó entre diferentes eventos. Por ejemplo, aquí podemos observar, esta es una tabla cuadricelular, este cuadrito verde que ven ustedes enfrente de ustedes, se le llama cuadricelular porque es una tabla de 2x2, es un cuadrito, pues. Y aquí podemos ver expuestos y no expuestos entre enfermos y no enfermos. Esta tablita nos da lo que son razones de riesgos o razones de momios. Y en base a los resultados nos dice cuánto uno tiene de riesgo. Por ejemplo, es un decir que la obesidad una persona obesa tiene 5 veces más riesgo de tener un infarto agudo al miocardio a aquella persona que no es obesa. Por ello, esto es importante las medidas de asociación. Los niveles de investigación enfocados a causalidad es una de las maravillas de las ciencias de la salud, porque decir esto causa esto no es sencillo. Tenemos que cumplir 9 criterios muy importantes que son, deben de ser contrastados básicamente en la literatura y por varios investigadores para poder definir que realmente algo causa otra cosa.
Por ejemplo, uno de los grandes éxitos en la medicina moderna es conocer cuál era el factor real que causaba el cáncer de pulmón. Pues ahorita ustedes saben inmediatamente, es el tabaco. Pero déjenme decirles que todavía en los 50s y 60 las mujeres embarazadas fumaban porque consideraban que fumar era bueno. Que nos dimos cuenta que muchos años después te das cuenta que el fumar te originó cáncer de pulmón. Esto es una causalidad que nos queda claro y marcó la historia. Pero para que esos investigadores como Bradford y Hill pudieran decir esto se los garantizo, me produce eso, tuvieron que cumplir 9 criterios, que son los que tienen ustedes enfrente. La fuerza de asociación, no es necesario que se lo sepan, pero quiero explicárselo rápidamente, es determinada por la estrecha relación entre la causa y el efecto adverso a la salud. Depende obviamente de la frecuencia de las causas, ¿no? La consistencia ha sido demostrada por diversos estudios de investigación en diversas poblaciones y se mantiene presente la causa. La especificidad es cuando una causa origina solo un efecto en particular. La temporalidad es cuando una causa debe de preceder al efecto, no obstante, a veces es difícil definir con qué grado de certeza ocurre esto. El comienzo de la enfermedad comprende un largo periodo de latencia entre la exposición y la ocurrencia del efecto a la salud, pero el tiempo marca. El gradiente biológico es la relación dosis-respuesta. Es la frecuencia de la enfermedad si se aumenta la dosis o el nivel de exposición. La plausibilidad biológica explica lógicamente la etiología por la cual una causa puede producir un efecto en la salud. La coherencia implica el entendimiento entre los hallazgos de la asociación causal con la historia natural de la enfermedad. Este criterio combina aspectos de consistencia y plausibilidad biológica. La evidencia experimental es un criterio deseable y de alta validez definitivamente, aunque rara vez se hace de primera instancia, pero es para poder garantizar que se sigue presentando la causa. Y la analogía son las relaciones de causa-efecto establecidas con base a las cuales si un factor de riesgo produce un efecto a la salud, otro con características similares pudiera producir el mismo impacto a la salud. La estadística multivariada, que es la que más se utiliza aquí, como son el ANOVA, el Wilcoxon o el Kruskal-Wallis, debe descartar asociaciones espurias o aleatorias para garantizar que la variable independiente produce a la variable dependiente. La predicción, sobre todo, es utilizada en las áreas de epidemiología. Es cuando todo el mundo, por ejemplo, dice, pero ¿cuántos casos va a haber mañana? ¿Van a aumentar los números de tuberculosis? ¿Van a aumentar los números de casos de cáncer? Con estos se hacen a través de un sistema estadístico para poder ver el comportamiento que existe ahorita del total de los casos o el total de las defunciones o el total de desastres para ver qué va a pasar en un futuro y con ello prever y mantener un protocolo de poder llevar a cabo el control del mismo. Aquí el que más utilizamos, por ejemplo, son las pruebas diagnósticas con alfa de Cronbach, índice de capa, curvas de ROC, etcétera, ¿no? Dependiendo qué es lo que buscan. Otro de los casos aquí también de predicción es para ver la especificidad y sensibilidad de pruebas de diagnóstico, tamizaje. Y aplicativo es lo que se hace mucho en salud pública cuando hacemos una intervención a gran escala para ver los efectos en la comunidad. Por ejemplo, aquí pudiera ser los programas de vacunación, la realización de papanicolados, etcétera, ¿no? Puede ser programática o no programática, pueden marcar una innovación técnica o social o científica. Y aquí, pues, dependiendo de los efectos que hubo en esa intervención, es lo importante su evaluación, como tasas de cobertura, en el caso de vacunación, etcétera. Ya para concluir, una de las situaciones que todos los investigadores siempre nos interesa cuando hacemos algo estadístico es saber el resultado final. Y el resultado final empieza con una letra, valor de P. El valor de P es una herramienta que facilita la comprensión de los fenómenos probabilísticos.
disminuyendo la incertidumbre y permitiendo una interpretación más apropiada de los resultados observados en un estudio. ¿Qué es lo ideal? Tener una P menor de 0.05. Un valor de P menor a 0.05 indica que el resultado es estadísticamente significativo, es decir, que los resultados observados tienen una probabilidad muy baja de ser productos del azar o espurios, o sea que te salieron por suerte. No, esto lo limita. Con una seguridad del 95% que lleva implícito una P menor de 0.05. O sea, tú tienes 95% de certeza de que tus resultados sean confiables, sean reales. En el caso de estudios observacionales, en los estudios donde llevan a cabo experimentación, la seguridad debe de ser con un valor de P menor al 0.01, porque ahí hay una intervención real. La significancia estadística no informa, es importante, de la dimensión o importancia de los resultados, tan solo de la probabilidad de que dichos resultados sean atribuidos al azar. Aquí quiero hacer una observación muy importante. Una cosa es un valor frío que indica significancia estadística y otra cosa es lo que ustedes pueden ver en la realidad con sus pacientes. Vamos a imaginar, esto es una mentira, otra vez son ejemplos absurdos que yo se los pongo para tratar de comprender, que me sale que el ingerir aceite de motor de un carro aumenta la estatura en los niños. Ustedes me van a decir, ¿cómo? Y me salió una P menor de 0.00001. Oigan, dice, pues salió estadístico, está bien, los niños que toman aceite de motor crecen más altos. Hoy tu sentido común dices, no, el riesgo-beneficio, ¿cómo le voy a dar aceite de motor, aunque salga significativo, a un niño para que crezca más? Obviamente hay riesgos clínicos y biológicos que no voy a ni absorber, ni tampoco voy a exponer a un paciente. Entonces aquí es importante diferenciar que una cosa sea clínicamente importante y otro que sea estadísticamente significativo. Deben de ir de la mano. Aquí hay que aumentar el beneficio y limitar riesgos. Significancia estadística es algo maravilloso, o sea, significa que matemáticamente tienes razón en tus resultados. Si el tamaño del efecto encontrado en un estudio resulta insignificante desde el punto de vista clínico, como el aceite de motor, pues no, ni al caso. No importa su nivel de significancia, ya que su aplicabilidad es cuestionable y no es útil. Así de sencillo, muchachos. Cuando una investigación no te sale con significancia estadística, no está mal, porque significa que eso que tú pensaste que era correcto simplemente no lo es, o hay que buscar una estrategia para implementar un mejor método estadístico. Les agradezco la atención y voy a insistir en eso. Los diseños estadísticos es un tema bastante confuso y es un tema que requiere de mucho tiempo. Pero para fines de este curso, nada más necesitamos que supieran que existen y para qué sirven. Espero que les haya ayudado un poco, haya limitado sus confusiones, eso espero, y estamos para servirlos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Me despido, soy la doctora Angélica Pon Méndez. Ahí les dejo mi correo y estamos a sus órdenes. Éxito.